como dice el Espíritu Santo. Este es uno de los testimonios muy claros y específicos, diciéndonos que este escrito, el que acabamos de leer, sí vieron dónde fue tomado este escrito, ¿verdad? En la lectura devocional que tuvimos, leímos este texto, porque el escritor de Hebreos plasma el Salmo 95, lo trae al Nuevo Testamento. Pero dice aquí la palabra del Señor que, como dice el Espíritu Santo, esto quiere decir que ni el escritor de Salmo, ni David, ni el que escribió el libro de Hebreos fueron los autores realmente hablando de que sean de ellos, sino que fue el Espíritu Santo quien escribió, por decir así, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y es por eso que dice, como dice el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la inspiración divina, no es inspiración del hombre. Y es por eso que la inspiración del Espíritu Santo habla en medio de la vida, en medio de las mentes humanas para hablar a su pueblo, y Dios usa a los hombres para hablar a su pueblo. El salmista no estaba declarando su propia palabra, su propia opinión, no escogió las palabras adecuadas ni bonitas para que se escuchara bien su discurso, no, sino que es el mismo Espíritu Santo quien estaba guiando a estos hombres para plasmarlo en su palabra y que cada uno de nosotros pudiéramos leer y estudiarla. Y como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos también en segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Todos los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento declaran y hablan específicamente que las palabras que han dicho o que han escrito no son de ellos, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tendremos que creerle a Él, tendremos que confiar en Él. En alguna ocasión les mencioné el ejemplo que es muy diferente que nos llegara una carta ahorita, no sé, que alguien nos dijera: el juez de la colonia Alianza Real de Escobedo les mandó una carta. Es como que pues ¿quién será el juez de la colonia Alianza Real? Pero si alguien les dice: el presidente de la República les acaba de mandar una carta, cambia, ¿verdad?, de como que la importancia. Y entonces estamos hablando algo aquí mayor que eso. Esta carta, este libro que estamos leyendo, no nos lo mandó o no nos lo escribió un hombre, está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces hay que ponerle atención. Y dice lo que ha dicho el Espíritu Santo, esto es lo que dijo. Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha enseñado el Espíritu Santo? Dice estas palabras: si oyeres hoy su voz. Aquí vemos el escritor que se dirige al pueblo de Dios, se dirige a los llamados. ¿Por qué? Porque solo aquel que es llamado, solo aquel que es hijo de Dios, oye la voz de Dios. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces solamente aquel que es hijo de Dios, aquel que es llamado, oye la voz de Dios. La palabra hoy, si oyeres hoy su voz, significa o indica ahora mismo, en este momento. No es el mañana, no es pasado mañana, no es dentro de un mes. Por eso no sé si alguna vez le ha compartido a alguien la palabra del Señor. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar a alguien decir: pues déjeme pensar, es que lo que pasa que para mí es muy importante la palabra de Dios y no quiero jugar con la palabra de Dios. Una vez que yo decida es porque realmente voy a entrar, no quiero hacer como los demás, que un rato sí y al rato no.
¿Creen que esa persona realmente ha escuchado la voz de Dios? No. Porque el que escucha la voz de Dios dice, si oyereis hoy su voz, hoy en este momento, hoy no precisamente tiene que ser 24 horas, porque para nosotros hoy puede significar 24 horas, pero esta palabra hoy significa en este justo momento. El escritor pudiera estar diciendo en su gran deseo, inspirado por el Espíritu Santo, como si dijera, ojalá pusieran atención en este momento en la voz de nuestro Dios. ¿Y cuál es la atención que debemos de tener en la voz de Dios? Si oyeres hoy su voz. Y entonces viene una exhortación. Y la exhortación de la palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que debemos de escuchar de parte de Dios a través del Espíritu Santo? Es, no endurezcáis vuestros corazones. Estas palabras se repiten varias veces en diferentes maneras. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No endurezcáis vuestro corazón, se repite nuevamente. Y estas palabras, ¿por qué se repite en este corto escrito, en los cortos versículos? ¿Por qué se repiten varias veces? Porque tiene una gran importancia. No endurezcáis vuestro corazón. La exhortación a los creyentes lectores en ese tiempo es que deben de cuidar su corazón para mantener sensible a la voz de Dios. ¿Recuerdan qué dice el escritor de Proverbios? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas esas cosas, podemos guardar muchas cosas, podemos valorar muchas cosas, pero si hay algo que debemos de valorar más, es a mantener nuestro corazón sensible a la voz de Dios. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que lloramos delante del Señor? ¿Se acuerdan cuando dijeron, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador? Yo creo que de una manera diferente lo hicimos, pero si no me equivoco, creo que la mayoría ese día lloramos. Creo que la mayoría ese día dijimos, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformado. Y en las siguientes oraciones quizás nos acercamos al Señor con lágrimas, con sensibilidad profunda. Y dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Un corazón endurecido no acepta la instrucción de Dios. Toda la instrucción de Dios piensa que es un regaño, piensa que es algo que no le beneficia. Al que tiene el corazón endurecido, no se acomoda a la voluntad de Dios, como que no le parece, cuestiona, como que dice, ¿será esto así? ¿Será cierto? Como que esto es mucho, como que esto es demasiado. No creo que sea así. Empieza a juzgar, empieza a cuestionar la voluntad de Dios. Una persona que esté endurecido de su corazón no presta atención a la voz de Dios. Presta atención en otras cosas, menos en la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor, después de esto, se aparta del Dios vivo, se aleja del Dios vivo. Y todo aquel que no pone atención y no presta atención, dice la palabra del Señor, siguiendo la exhortación. Y para darnos un ejemplo muy claro, nos ilustra y nos muestra el ejemplo no de algo que pasó en Marte, no de algo que pasó en Plutón, que ahora creo que no existe ya ese planeta, ¿verdad? No nos dio un ejemplo, porque si nos hubiera dado ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Plutón, pues ya no existe, hermano, pues que ni cómo voy a saber qué fue lo que pasó. No, dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
Saben, hermanos, que no solamente fue una sola vez que el pueblo de Israel en el transcurso de Egipto a la tierra prometida, no solo fue una vez que tentaron a Dios, fueron muchas veces. Uno de los más conocidos fue en el lugar que se llama Refidim, registrado en Éxodo 17, donde el pueblo de Dios se molesta, se enoja porque no hay agua y le dicen a Moisés: Moisés, ¿por qué nos has traído para venir a morir aquí? No tenemos agua, nos vamos a morir. Por lo menos allá en Egipto teníamos algo que comer. El pueblo de Dios se disgusta. Otro de los casos muy conocidos es que el pueblo de Dios se echa encima y en contra de Moisés y Aarón. Y saben que por causa de eso también Moisés comete un error. ¿Cuál fue el error que cometió Moisés en ese lugar, en el lugar de Cades? El Señor le había dicho: habla a la piedra. En ningún momento le dijo que le golpeara. Y él, ¿saben qué hizo? Pues lo golpeó. Y en ese momento fue su error. Y Dios le dice: no podrás entrar a la tierra prometida. Cometió un error. El pueblo siempre anda viendo la manera de cómo a veces cuestionar a Dios. Pero viendo toda esa historia, hay una frase que es atribuido a Napoleón Bonaparte. Y esta frase dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, lo que nos está queriendo enseñar la palabra de Dios y lo que nos está queriendo decir esta frase de aquel hombre que escribió es: si ya viste lo que le pasó a Israel, si ya te diste cuenta lo que le pasó a tus antepasados, si ya te diste cuenta lo que le pasó o le está pasando a tus familiares, si te estás dando cuenta que lo que le está pasando a tus vecinos que no creen, que no oyen, que no obedecen a Dios, no hagas lo mismo. No repitas lo mismo, no sigas las mismas pisadas, no sigas el mismo caminar, no repitas la misma historia, no cometas el mismo error, no quieras experimentar eso. A mí me llama la atención y me puse a reflexionar mucho. Y me empecé a preocupar porque he escuchado en varias ocasiones esta frase. No sé si la han escuchado, pero generalmente en el ámbito de evangelismo he escuchado que para evangelizar a alguien hay que hacerse como ellos, o hay que vestirse como ellos para que te reciban, para que te acepten. Y yo me puse a pensar, es decir, entonces, como pues tengo la experiencia que mi papá, mi misma abuela, mis tíos dijeron que mi papá iba a morirse de vicio del alcohol, y personalmente, gracias a Dios, a pesar que vivió durante más de 40 años mi papá viviendo en ese vicio del alcohol, gracias a Dios que nunca probé el alcohol. Entonces no tengo quizás ese momento de la historia de mi vida del decirles: yo era un borracho, yo era un adicto al alcohol, yo era un adicto a las drogas. No tengo eso. Pero a veces me pongo a pensar: ¿será que es necesario que yo haga eso para poder tener un testimonio fuerte? Yo creo que no. No es necesario, porque el Señor, lo que yo pienso es que no vino a cambiar borrachos, no vino a cambiar drogadictos, vino a cambiar vidas, vino a transformar vidas, vino a cambiar el pensamiento de cada uno de manera general. Porque probablemente aquel que fue borracho pudo haber dejado ya el vicio del alcohol, pero que siga siendo un mentiroso. Imagínense, ya está en la iglesia. Y uno dice: pues ¿qué cambió? Casi nada. Entonces la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Y quiero mostrarles un ejemplo. Nos muestra el pueblo de Israel, nos presenta al pueblo de Israel diciéndonos: no repitas lo mismo, no hagas lo mismo lo que le pasó al pueblo de Israel, ni a los vecinos tuyos, ni lo que le está pasando. Ustedes, hermanos, les quiero preguntar, no sé, no quiero usar la palabra juzgar, pero sí se han dado cuenta de sus vecinos, de sus familiares que no creen en Cristo, cómo viven? ¿Se dan cuenta cómo les va en la vida? Una ocasión le pregunté eso a un hermano. Sí, hermano, me he dado cuenta que el que no es creyente, uno de mis familiares, es rico, es millonario, hermano. No sé cómo le hace. Y le digo, no, yo sé que hay algunos que son así, pero lo que yo pregunto es, ¿cómo vive su vida? Pues tiene problema con su esposa, están a punto de divorciarse. Por eso yo no le pregunto si tiene dinero. Yo pregunto, ¿cómo vive su vida? ¿Cómo disfruta su vida? Me llama mucho la atención a mí anoche los que estuvieron en la actividad y me estaba emocionando mucho y por la experiencia o por la vida que contaron, cómo se conocieron y cómo viven ahora, ¿verdad? Y uno dice, qué bonito es una familia que conoce a Cristo, porque vive la vida de una manera que lo disfruta, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los momentos difíciles. Pero una pareja, un matrimonio, una familia que conoce de Cristo sabe disfrutar la vida. Es porque están oyendo la voz de Dios, es porque están meditando en la voz de Dios. Pero el que no la disfruta. Por eso la palabra del Señor dice, al no obedecer, al no atender la palabra del Señor, acarrea un juicio, una exhortación, una disciplina y en el mayor de los casos un castigo. La palabra del Señor dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Saben, hermanos, que aunque seamos llamados, cuando está hablando aquí, no entrarán en mi reposo, no está refiriendo aquí, y quiero recalcar también que no está refiriéndose hoy en día que perdamos nuestra salvación, porque recordamos que la salvación nuestra la adquirimos una vez para siempre en Cristo Jesús. Pero aquel que aunque sea llamado es hijo de Dios, pero no oye la voz de Dios, de algún modo vive siempre sin el reposo del Señor, sin la paz del Señor, con muchas dificultades, con muchas situaciones. Y por eso les voy a decir esto: cuando haya algo en sus vidas, mediten siempre. Por ejemplo, quiero darles el ejemplo muy sencillo en cuanto a la enfermedad. Me llama mucho la atención como un escritor dice en cuanto a la enfermedad. Hay enfermedades que son naturales. Es decir, por el cambio del clima, por la contaminación que hay, nos enfermamos de gripe, de tos y todo. Por eso, cuando te enfermas de gripe, de tos, no tienes que pensar que Satanás te está dando la enfermedad o que el brujo te está echando esa enfermedad y entonces empiezas a reprender todo eso. No, es parte del natural del cambio de clima. A veces cuando ya estás a una avanzada edad, te duele acá, te duele las rodillas y todo, y entonces no puedes empezar a como que echarle la culpa a Satanás por eso, porque sabes perfectamente bien que esas dolencias es parte de tu vida, es parte de la edad que tienes. Pero también a veces se adquiere la enfermedad por cometer un error. En este caso, un hombre se va con una mujer que no es su esposa y adquiere una enfermedad muy conocida, el VIH, y todas otras enfermedades de transmisión sexual. Y uno dice, pues ¿cómo adquirí esta enfermedad? ¿Dónde lo adquirí? Pues uno dice, pues tú sabes dónde lo adquiriste y cómo lo adquiriste. Ahora, quizás ese mismo VIH pudo haber sido que fuiste a una alberca, que ha pasado casos, y alguien se cortó allí que traía VIH y te contaminaste ahí, o algo pasó, o tuviste un contacto con una persona con sangre, o alguien te inyectó, o alguien te pinchaste con una aguja, algo que está infectado de ese VIH, pudo haberte contagiado de esa manera. Fue algo que no fue tu error. Pero la pregunta es,
La mayoría de los que padecen esa enfermedad del VIH, ¿cómo creen que lo han adquirido? Por sus culpas de ellos. Y otra cosa, a veces también adquirimos las enfermedades por desobligación nuestra. Es nuestra culpa. Es decir, a veces traemos enfermedades porque no nos cuidamos como debe de ser. Porque nos gusta quizás, como dicen, comer mucho. O porque nos gusta morirnos de hambre. También trae sus consecuencias. Y entonces no podemos echarle la culpa ni siquiera al enemigo y decir, pues es que Satanás me está poniendo esta. Ni siquiera podemos decir que es una prueba, es mi error, reconozco. Voy al doctor y le digo, doctor, pues es mi error, estoy fallando. Entonces, hermanos, tenemos que ver todo eso, pero lo que sí la palabra del Señor dice, que si no oímos la voz del Señor, dice que no nos va a permitir entrar en su reposo. Es decir, en la paz de Él, en el amor de Él. Porque dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído me provocaron? ¿Cuántas veces no vieron el milagro del Señor, el pueblo de Dios en Israel? Para empezar, ¿cuántas plagas fue puesta en Egipto para que el pueblo de Israel saliera? 10. ¿Y saben cuál fue el otro milagro más grande que uno dice, pues cómo pasó esto? Después de salir de Egipto, de que se haya abierto el mar. Uno dice, el pueblo de Dios está viendo grandes maravillas y que ahorita se esté quejando, pues no puede ser, ¿verdad? Pero dice la palabra, se están quejando, fueron ellos. Oyeron, fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quien estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es decir, todos los que salieron se fueron muriendo porque altercaron con Dios, empezaron a disgustarse con Dios, a reclamar a Dios. Y entonces nos enseña que a cada uno de nosotros no debemos de repetir esa misma historia, tenemos que oír la voz de Dios. Y hay otra exhortación que hace la palabra del Señor, es que miremos, y dice la palabra del Señor, mirad a cada uno de vosotros, que no haya alguien que esté empezando un corazón de incredulidad, que no esté sucediendo algo. Y la exhortación es, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La exhortación es a oír la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, meditar en la voz de Dios, obedecer a Dios, acercarse a Dios realmente, firmemente como creyente, como hijo de Dios. Pero la otra exhortación es, exhortaos los unos a los otros. Es decir, un soldado no deja a su compañero morir. Es una ley de los soldados. Aunque el compañero esté herido, pero mientras no esté muerto, hay que llevarlo. Y a veces, aunque esté muerto, su cuerpo hay que llevarlo para guardar. Pero jamás dejes a un compañero solo. Algo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. No dejes a un hermano caer solo. Cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud de ayudar al hermano, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Atenderlo. Si usted ve a alguien cometer un pecado, no se esconda, no hable a sus espaldas, no busque a otra persona para contarle eso, porque puede que eso se vuelva como un chisme. Y en vez de ayudar al hermano, le va a afectar. Mejor busque al hermano, corra por el hermano y dígale, usted está fallando y debe de orar por él. Dice 1 Juan 5:16 que debemos de orar por él, debemos de acercarnos a él. Y Gálatas 6:1 dice, si alguno de vosotros ven que cae y es sorprendido ante alguna falta, ustedes que son espirituales,
restauradle con espíritu de amor. El que conoce alguna ofensa cometida, ya sea contra uno o no, debemos de hacer eso. ¿Y cuál es siempre la regla para acercarnos a un hermano? La palabra del Señor es algo maravilloso que nos enseña. Porque muchas veces nosotros queremos ser como reporteros, ¿verdad? ¿Saben qué hacen los reporteros? Ven un chisme, escuchan un chisme, ¿verdad? Van con su cámara y pues los publica a todo mundo, ¿verdad? De tal manera que en 5 segundos ya sabe todo México lo que pasó en ese lugar, ¿verdad? A veces queremos ser reporteros en ese momento, ¿verdad? Pero no hay que ser reporteros. Y por eso tan maravilloso es la palabra del Señor que, según el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 15 al 22, dice: la primera acción que vas a hacer cuando veas un error o que si tu hermano tiene algo contra ti, la primera reacción y acción que vas a hacer es: ve estando tú y él solos. Es decir, acércate de manera como que nadie vea, nadie escuche, nadie se dé cuenta, y acérquese al hermano. Y si tu hermano te escucha, ya has ganado a tu hermano. Y dice la palabra, si no lo hace, si no lo escucha, después lleva 2 o 3 testigos, pero tampoco lo publiques todavía. Atiende a tu hermano. Y si tu hermano en este caso no te oye, dice la palabra, díselo a la iglesia que sepa. Ahora, ¿por qué debemos llevar 2 o 3 testigos? Para juzgarlo, para señalarlo, para decir que tú ya te perdiste, ya no tienes solución. ¿Por qué lo vamos a decir a la iglesia? ¿Para que la iglesia lo señale, lo juzgue? Siempre no. Lo vamos a hacer para que esos 2 o 3 testigos, para que la iglesia se ponga a orar por el hermano que falló. Porque tenemos que mirar siempre con una vista, con una mirada hacia la restauración de un hermano, de alguien que falló, de alguien que cometió un error, de alguien que me falló a mí. Tengo que restaurarlo, tengo que ir. Y dice la palabra del Señor, si definitivamente esta persona no entiende, no comprende, entonces tómalo como un gentil y un publicano. Es decir, pues digan que ya no entendió nunca, ya no comprendió. Esta persona ya no tiene manera de entender las cosas. Entonces ténganlo en ese punto. Y por eso un escritor dice: en lugar de cómplices del pecado o dejarse llevar por la corriente del mundo de los incrédulos, el autor de Hebreos pasa a exhortar a los lectores a que se animen unos a otros mientras siguen sonando la voz de Dios, y que vivan completamente como confidentes. Y hay una gran diferencia entre ser cómplices a ser confidentes. Un cómplice es: está bien, hombre, hazlo. Usted es el mejor anciano que he visto aquí en la iglesia, así que no pasa nada. Ahí, si alguien se da cuenta, yo le voy a decir que no ha pasado nada. Usted es el diácono que siempre anda sirviendo, así que no te preocupes, hombre, esto se va a solucionar. Usted es el que he visto que, pues usted diezma bien, hermano, así que no te preocupes. Este error va a pasar, no te preocupes. Eso es ser cómplice. Pero el confidente dice: mira, hermano, estás equivocado, estás mal, arrepiéntete, hermano, estoy aquí para orar por ti, quiero el bien para ti, pero quiero que te arrepientas. Entonces, amados hermanos, enfriar el corazón o endurecer el corazón significa no tener sensibilidad a la voz de Dios. ¿Queremos eso para nuestras vidas, hermanos? Creo que no. Creo que queremos un corazón que atienda la voz de Dios, pero que también queremos tener un corazón que atienda las necesidades espirituales de nuestros hermanos, de tal manera que yo tenga la capacidad de acercarme a mi hermano y decirle: hermano, estás mal, o en algún momento: hermano, estás bien. Ahora les quiero decir esto, hermanos. Esto de acercarnos al hermano, mucha gente piensa: pues por eso está el pastor.
Por eso están los ancianos y los diáconos, que deben de ser ellos los que deben estar orando. No es responsabilidad del pastor, porque aquí dice, los pastores deben de exhortar a los hermanos. No dice eso la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, antes exhortaos los unos a los otros. Es decir, somos responsables de cada uno de nosotros. Alguna vez, no me acuerdo si lo dije aquí, y con esto termino, yo creo que lo dije en una enseñanza de la femenil. ¿Qué pasa si yo en algún momento empezara a enseñar cosas que no fueran bíblicas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la actitud que van a tomar cada uno de mis hermanos si yo empezara a enseñar cosas que no son correctas? Y recuerdo que les decía, yo creo que hay dos actitudes o dos decisiones que van a tomar. Una, aquellos que van a decir, no, esto es mentira, esto es lo que está diciendo el pastor, esto no está bien, mejor ya me voy. Y se van sin decir absolutamente nada. Y piensan que hicieron bien porque se fueron, cuando realmente están haciendo mal. Pero otros sabrán, y eso me gusta que fuéramos todos esos aquí, que el pastor el día que esté enseñando mal, todo el pueblo del Señor se parara. Mire, pastor, mire, hermano, lo que se está enseñando está mal, así que por favor corríjase, pastor, y aquí va el camino, no es como se... A mí me gustaría que se tomara esa actitud. No esa actitud de que yo me voy y pues que se quede con su mala enseñanza y que el otro. Esas actitudes no son correctas delante del Señor. Por eso, hermanos, tengamos la capacidad, tengamos la madurez de poder nosotros oír la voz de Dios, y de esa manera tener la capacidad y tener también la autoridad de exhortar a nuestros hermanos. Y de esa manera, hermanos, seremos una familia unida y sincera delante de nuestro Dios. Los invito a ponerse de pie, amados hermanos. Maravilloso Dios, en este momento te doy las gracias, Padre, por la gran oportunidad que nos das, Señor. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que guardes sus corazones y sus pensamientos, Señor, y ayúdanos a oír tu voz siempre, a ser obedientes a ti, Señor. Pero también, Padre, danos la capacidad, danos la autoridad, Señor, de poder corregirnos, de poder exhortarnos unos a otros, Señor. Que seamos una familia que siempre caminemos unidos, juntos, Señor, en un mismo sentir, en una misma voz, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, que los bendiga, Señor, grandemente. Guarda sus corazones, como dice tu palabra, que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor. Señor,